O sector pesqueiro galego leva meses movilizándose en contra da nova regulamentación da pesca que proxecta a Unión Europea. Dende a Federación Galega de Confrarías e Pescadores mostran o seu rexeitamento a normas como a obrigatoriedade de sistemas de xeolocalización nos barcos de entre 4 e 12 metros de eslora. Unha protesta que chegou ao Parlamento Europeo. A eurodeputada Clara Aguilera asegura que tentará que se exclúa desta norma aos barcos cun tamaño inferior a 8 metros. Por lo tanto, tendríamos que llegar a una excepcionalidad, porque nuestra voluntad es que todas las embarcaciones tengan geolocalización, salvo aquellas que en el caso de las rías claramente, y yo lo entiendo, lo comprendo y voy a defenderlo, tiene una especificidad muy excepcional, nada que ver con otras zonas. Insisto, menos de 8 metros y no se alejan, es decir, de 100 metros de la propia ría, es decir, non se mueven máis allá. Outra das cuestións que tamén critica o sector é a da instalación de cámaras a bordo, unha medida que a eurodeputada defende advertindo que só afectará aos que cometen ilegalidades. Bueno, las cámaras preocupan, pero las cámaras están hechas fundamentalmente para los que habitualmente son defraudadores en el tema del desembarco, por lo tanto, al que cumpla con la normativa no tiene nada que preocuparle, y a la pesca artesanal menos, porque no está ahí. A pesar de toda a polémica, a eurodeputada sinala que o proxecto aínda non comezou a fase de negociación. Y queremos tenerlo aprobado como fecha límite, espero que antes, para el comienzo del verano del año próximo. Las novedades, hasta que no empecemos, no hay novedades reales, que es donde sí que quiero hablar con el sector, ya he hablado con ellos en otras muchas ocasiones, telemáticamente también, para ver algunas de las cosas que máis preocupan. Na reunión, a eurodeputada tamén tratou outros temas de interese como o etiquetado dos produtos, a aprobación das axudas FEMPA ou as decisións da Organización Mundial do Comercio, decisións que poderían pasar pola eliminación dos subsidios á pesca, o que poría en dificultades a gran parte do sector.